Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir esta funda o cover que la podemos utilizar en vasos, en botellas o cualquier centro de mesa. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 25 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último perlas de 8 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar el total. Cuando completemos las 30 cadenas, nos aseguramos de que esté completamente recta y vamos a unir, pero en esta parte que se forma de la cadena, en la parte de abajo, así tenemos la cadena. La volteamos un poquito y en esta barriguita que se ve aquí, ahí vamos a unir con un punto deslizado. Levantamos dos cadenas que no cuentan y ahí mismo hacemos un punto alto pero de dos sacadas. Pasamos una vez, dos veces y cerramos. Y como les dije, estas cadenas no van a contar. Hacemos lazada, tomamos la próxima, es esta, se esconde un poquito cuando tomamos la primera, pero ya las demás son bien fáciles. Tomamos ahí ese punto, sacamos la hebra, pasamos una vez, dos veces y cerramos. Tomamos la próxima barriguita, pasamos una vez, dos veces y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo punto por punto. Y al final vamos a terminar con un total de 30. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos, dejamos estas dos cadenas que no cuentan y unimos justo encima del punto. Y esa cadena nos va a servir para cubrir el espacio que nos queda abierto. Levantamos de nuevo dos cadenas que no cuentan y ahí mismo comenzamos a hacer el punto alto. Pasamos al próximo y hacemos punto alto. Ya tenemos 2, 3, 4 y así vamos a ir completando cada uno de los puntos hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir justo en la cadena del primer punto. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, volvemos a unir, dejamos las dos cadenas y comenzamos justo encima del primer punto alto. Pasamos por dentro y lo acomodamos. Volvemos dos cadenas que no cuentan y ahí mismo hacemos el primer punto alto de dos sacadas. Vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto de dos sacadas. Continuamos repitiendo esta tercera línea de puntos altos hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, unimos en esta cadena que pertenece al punto alto, no a las dos cadenas, y cortamos la hebra. Una vez completamos la tercera vuelta, así nos quedó. Para que tengan una idea, mide 10 centímetros por un lado, pero si lo abriéramos en una sola banda serían 20 centímetros en total. Esta va a ser la medida de un vaso que estoy utilizando. Cada uno debe de probarlo en el vaso que vaya a utilizar para saber la medida exacta que vayan a necesitar. Ya tenemos lista la tira. Ahora vamos a tomar una hebra de hilo y vamos a voltear esto por el lado del revés. ¿Por qué por el lado del revés? Porque yo quiero hacer un cordón que me gusta el efecto que queda por el lado del revés, por eso lo volteé de esa forma. Tomamos aquí la primera cadena, la hebra sin hacer nudo, solamente la colocamos por dentro y comenzamos a hacer puntos deslizados. Vamos a la próxima, sacamos y deslizamos por dentro. Próxima, sacamos y deslizamos. Siguiente,
sacamos y deslizamos. Y así vamos a continuar todo alrededor. Así nos va quedando por el lado, por este lado, y este es el lado del revés, en forma de costura. Continuamos hasta que lleguemos al final para unirlo donde comenzamos. Cuando terminemos la primera vuelta, ya llegamos al final. Ahora cortamos la hebra un poquito larga, la sacamos y la pasamos hacia el otro lado. Esto es para que nos quede la terminación bien bonita, no se note para nada la unión. Venimos ahora por este lado, que es el lado que vamos a voltear luego hacia el derecho. Tomamos este punto y pasamos la hebra hasta el mismo lado donde la teníamos. Ahora la vamos a esconder un poco, un par de puntos, y luego la cortamos al ras. Vamos a esconder el otro lado y repetimos esta cadena también en la parte de abajo. Una vez terminamos el cordón en la parte de abajo, también en la parte de arriba, ahora lo vamos a voltear por el lado del derecho, que se va a ver de esta forma. Si a ustedes les gusta más ese borde, entonces comienzan a hacerlo por el lado del derecho del tejido. Ya tenemos listo. Ahora vamos a tomar el siguiente color. Voy a usar color verde y lo voy a hacer en la parte donde terminé para esconder la hebra. Tomamos solo el color blanco, pasamos ahí la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y ahí mismo hacemos un segundo punto alto. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos sin terminar. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos a sacar hebra, pasamos por 2 y cuando tengamos los 3 hilos los cerramos de una vez. Vamos a cortar esto para que no estorbe. Ya tenemos el primer motivo. Hacemos 2 cadenas de separación, saltamos 1 y 2 en la base y en el número 3 repetimos un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y cerramos los 3. 2 cadenas y en el mismo lugar hacemos 1, reservamos en el gancho, hacemos otro, pasamos una vez y cuando tengamos los 3 hilos los cerramos. 2 cadenas, vamos a hacer uno último, 1 y 2, punto sin terminar, un segundo punto sin terminar, 3 hilos los cerramos, 2 cadenas en el mismo lugar, 1, 2 puntos sin terminar, cerramos, 2 cadenas y continuamos repitiendo esto hasta dar toda la vuelta. Terminamos la vuelta de color verde, unimos justo encima donde comenzamos en el primer punto con un punto deslizado y cortamos. Hacemos el nudo, lo apretamos y conectamos el siguiente color. Hacemos el nudo en la hebra y lo vamos a colocar en el centro del primer abanico. Ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto, 1, 2 y 3. Ahí mismo comenzamos a hacer puntos altos flojos, estiramos la hebra, pasamos por 2, cerramos, sacamos, pasamos por 2, cerramos y hacemos el último. Ahora tenemos 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Tomamos aquí la cadena número 3, pasamos por dentro y ajustamos.
cambiamos el gancho por uno delgado de acero de 1.4 milímetros, porque lo vamos a utilizar para colocar la perla, porque este es demasiado grueso y no entra. Colocamos primero la perla en el gancho, luego la hebra que la vamos a sujetar porque tiende a abrirse, la pasamos, retiramos y colocamos de regreso el mismo gancho que estábamos utilizando. Ahora completamos el segundo grupo. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Retiramos el gancho, venimos aquí pegado a la perla, tomamos la hebra, la pasamos por dentro y la ajustamos. Vamos a cortar esto que nos sobra para que no estorbe. Ya tenemos listo ese primer motivo, hacemos una cadena al aire y entre motivo y motivo en la base hacemos un punto bajo, una cadena de altura y repetimos. Dentro del abanico 1, 2, 3, 4 puntos altos. Retiramos el gancho justo encima del primero, lo colocamos, lo pasamos por dentro y lo ajustamos. Tomamos la próxima perla, la colocamos en el gancho delgado, la pasamos por dentro y volvemos a retirar. Retomamos el grueso y terminamos la otra mitad del motivo. 2, 3 y 4 puntos altos nuevamente. Pegado a la perla, pasamos el gancho, lo ajustamos, cadena. En el próximo espacio hacemos un punto bajo, una cadena de altura y repetimos. Les voy a mostrar con este último para que no se confundan. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Volvemos aquí, pasamos por dentro y colocamos otra perla más. Primero en el gancho delgado, lo pasamos por la hebra y retomamos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Quitamos el gancho, tomamos aquí, pasamos por dentro y ajustamos para que cierre. Una cadena, unimos entre espacio y espacio con punto bajo y cadena. Ya tenemos 3 motivos, así vamos a continuar haciendo uno en cada uno de los abanicos de la base. Cuando llegamos al final, hicimos el punto bajo, la cadena, unimos y cortamos la hebra, nos quedó algo así. Ahora tomamos el vaso, yo les estoy enseñando con un vaso, pero lo pueden utilizar en una vela, en un jarrón, en un florero, en lo que ustedes gusten. Lo podemos colocar de esta forma, como en el centro de una mesa. Ya yo les enseñé a hacer todo un set de esto mismo para colocar los platos, las tazas. Entonces este lo pueden colocar en el centro de la mesa, de esta forma, con la base hacia abajo. Y les va a quedar perfecto para completar todo el juego de mesa. Comenten qué les pareció esta idea. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.